Que Dios siga bendiciendo su vida y hermanos, pues qué bueno que nos reunamos a atender la palabra de nuestro Dios. Y pues eso es muestra, hermanos, de que pues que el Señor es el que obra en nuestras vidas. ¿O no es así? Sí, es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y podemos ver que al estar aquí, hermanos, el amor de Dios pues es muy, muy, muy grande. Y vamos a atender su palabra, hermanos. Vamos a leer en Romanos 8:13 con la ayuda del Señor. Romanos 8:13. Y también también alista Colosenses 3:5. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a leer, a dar lectura en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 13. Y después, hermanos, leemos Colosenses 3:5 con la ayuda de nuestro Señor. Y pido de manera respetuosa a mi hermano José Muñoz que ore a Dios y pida de su gracia y de su misericordia para con cada uno de nosotros. Con todo respeto a nuestro hermano José Muñoz, después de dar lectura a estas dos citas, oramos con nuestro hermano. Romanos 8:13, que a la letra dice, leemos todos: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Colosenses, con la ayuda del Señor, 3:5, si ya lo tiene, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, porque es idolatría. Oramos con nuestro hermano. Dios y Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias, Señor, por este glorioso momento que nos concedes de estar en tu casa. Muchas gracias por darnos esta grande bendición. Gracias, Señor. Ya hemos orado, hemos cantado también, Sí, Señor. pero ahora también, Señor, es un momento agradable, un momento importante, Señor, para nuestra vida espiritual. Señor, es atender a tu palabra. Te pedimos que en este momento tú bendigas nuestras vidas, Señor. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, conoces las peticiones, las necesidades, pero también tú conoces la necesidad de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Por esa razón te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos bendigas en este momento para estar atentos a ellos, Señor, y tomar la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero para esto está la vida de tu siervo, este joven. Eterno Padre, ayúdalo, Padre Celestial, porque tú sabes, Padre Celestial, que pues el hombre no es nada sin ti, Señor. Es, eterno Dios, muy grande el predicar tu palabra, algo muy grande para nosotros como seres humanos, como tus siervos. Pero eterno Padre, sabemos, Señor, que tú, eterno Dios, a que tú llamas, a ese capacitas y también respaldas, Señor. Entonces te pedimos por la vida de tu Hijo, que lo tomes en tus manos y le des de tu gracia. Eterno Padre, sabiendo que tú harás mucho más en favor de todos, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Puedo ocupar su lugar, hermanos? Estamos viendo, hermanos, de verdad, esto que es algo muy importante y que nosotros como cristianos, para mantenernos firmes en el camino de Dios, porque yo creo que usted se quiere mantener firme, ¿o no es así, hermanos? Y es algo, hermanos, que para algunos, o no sé, espero que para nadie, pueda ser tedioso, pueda ser cansado, pero es muy importante que como iglesia, como la novia de Cristo, hermanos, tratemos este punto tan importante. Estamos viendo la santificación progresiva, en el que, hermanos, nosotros día a día, cada instante, debemos de santificarnos. Veíamos, hermanos, cómo es el que el pecado viene a dañar nuestra vida. Y como cristianos, pues, hermanos, queremos agradar a nuestro Dios. Y sabemos que nuestro Dios es ¿qué? Santo. Y uno se pregunta, ¿cómo agradar a ese Dios santo, santo, santo? Hermanos, por eso estamos viendo este medio de santificación, el de mortificar el pecado. Y veíamos, ¿por qué debo mortificar el pecado? ¿Por qué yo debo de mortificar ese pecado? Porque, hermano, hay una urgencia de este deber de mortificar el pecado. ¿Por qué hay una urgencia en nosotros?
¿Por qué yo tengo que aprender y decir, yo quiero mortificar el pecado? ¿Pero por qué? Porque, hermanos, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. No somos perfectos. Hay pecado en nosotros. Y usted mismo se dará cuenta que el día de hoy le falló al Señor. ¿O no? Si dijéramos que no, ¿a quién hacemos mentiroso? Y Dios es mentiroso. Por eso mismo, hermanos, porque sabemos que hay pecado aún en nosotros, debemos mortificarlo. Ahora, no estamos solos, sino veíamos también, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, es por eso que por nosotros debemos mortificar el pecado. ¿Quién mora en su vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Ahora, si nosotros no mortificamos el pecado, no nos importa el pecado, que digan, no, eso no pasa nada. Hermanos, veíamos que vamos a tener un triste y penoso resultado. Es nuestra responsabilidad. Usted que ha nacido de nuevo, es su responsabilidad de crecer en la gracia. Es su responsabilidad. Y como usted y yo buscamos agradar a ese Dios santo, porque veíamos que esto no es para todos, ¿o sí? Usted puede decirle allá afuera a alguien que no ha aceptado a Cristo, vive en santidad. No. Que usted diga, tú vive en santidad, no va a poder. Esto es para los hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo, su deber es mortificar el pecado. Ese es su deber, hermano. ¿Cómo podré llevar a cabo esto, hermanos? Ahora, hermanos, vemos también que es importantísimo este deber. ¿Cómo podré llevar a cabo este deber? Porque no es algo tan fácil. En este proceso, hermanos, de santificación que estamos viendo, pues vemos también, hermanos, cuáles son las responsabilidades que todo creyente tiene y los medios que tiene para su santificación. Usted no puede decir, yo no me puedo santificar porque no tengo medios. ¿Tiene excusa para no santificarse? No. Y si alguien recuerda, hermanos, los medios de la santificación que podemos usar es la lectura cuidadosa de la palabra de Dios. ¿Lo hace? ¿Persevera en la oración secreta? No estoy diciendo en la oración que hacemos aquí. En la oración secreta usted y Dios y su Padre Celestial, ¿sí está perseverando en eso, hermano? ¿Está huyendo del pecado? ¿Sí huye del pecado? Entonces vemos que tenemos la necesidad, hermanos, de mortificar el pecado. Y ya leímos lo que dice Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Y en Colosenses 3:5, hermanos, en la versión 60 dice, haced morir, en nuestra versión dice amortiguad. Pero esto es lo mismo, hermano, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y veíamos que hacer morir pues lo terrenal en vosotros no se refería, nuevamente les digo, a los inconversos, sino a los cristianos, usted y yo. Y es que, hermanos, nuestra carne se rebela contra este deber. Y hablar del pecado, hermanos, pues es que se hace a veces a un lado, y esto no debe de ser así. Nuestra carne se rebela, hermanos, contra este deber. Y de verdad cuesta mucho. Y les puedo asegurar que a veces puede llegar a ser hasta doloroso. Ahora, nunca en realidad, hermanos, el mortificar el pecado ha sido agradable. En ninguna época. Pero en esta época, hermanos, en la que nos tocó a nosotros vivir, podemos decir que es mucho más duro. ¿Y por qué? Puedo decirle por dos razones. Uno, por la ignorancia, hermanos, que se llega a tener en nuestra generación respecto a este tema. ¿Por qué digo eso, hermano? Es que hablar del mortificar el pecado casi no se escucha en este tiempo. Casi no se escucha. Incluso muchos dicen, hermanos, que se puede llegar al cielo, sin ser santo.
Con el hecho de levantar la mano y de repetir una oración, dice, ya tú vete a tu casa, usted ya es salvo. Pero hermanos, si no hay santidad en nuestra vida, a veces se dice, es que es un cristiano carnal. ¿Hay cristianos carnales? No, no hay cristianos carnales. Y no es así, hermanos. O eres cristiano o no lo eres. Porque, hermanos, sin la santidad, y lo sabemos. Incluso Hebreos, hermanos, 12:14, seguid la paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad, dice, sin la cual, ¿qué va a pasar? Y de ese texto, hermanos, hay mucho que explicar. Mire, la segunda dificultad de nuestra época, hermanos, es que todo es instantáneo. Queremos las cosas, ¿cómo? Rápido. Todo, y es que todo está así, es rápido, tiene que ser rápido. Y así queremos la santidad también, hermanos. Buscamos la santidad instantánea en nuestra vida. Se buscan resultados rápidos, con menor esfuerzo. Y por eso es que digo, hermanos, que este tema, de verdad nuestra carne resiste esto, hermanos. No le gusta el que mortificar el pecado, otra vez mortificar el pecado. Por eso le decía, qué bueno que, hermanos, atienda este tema a usted. ¿Por qué? Porque a usted le interesa agradar a un Dios santo. No hay más. A usted le interesa agradar a un Dios santo. Si dijéramos, hermanos, el martes vengan porque será una noche de milagros. No sé, el jueves vengan porque va a haber un culto donde se va a profetizar sobre usted. ¿Cómo creen que, hermanos, estaría la iglesia? Pero se va a hablar sobre mortificar el pecado que hay en usted. Digo, eso no. Nuestra carne, hermanos, se va a resistir y no busca escuchar esto. Por eso es que digo que esta generación no quiere escuchar de esto, hermano. No lo quiere. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues redoblar nuestro esfuerzo, porque nuestra carne se va a resistir a escuchar esto. Por eso es que hoy vamos a contemplar esto, hermanos. Es rápido este punto, no se preocupe. Pero hoy vamos a ver esto. ¿Qué significa mortificar el pecado? Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Primero quitemos esos conceptos, hermanos, erróneos de qué no significa mortificar el pecado. Para poder ver esto, hermanos, de qué significa mortificar el pecado, es que estoy dando, hermanos, esta enseñanza. Puedo decirles que no es totalmente o no es propio así, no me lo atribuyo en lo general, pero algunos puntos, hermanos, en los cuales es muy importante, hermanos, de este estudio que tenemos que tomarlo en cuenta. Mortificar el pecado, hermanos, no significa quitar el pecado de nuestra vida de tal manera que ya no exista más en nosotros. Cuando San Pablo dice, hermanos, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, San Pablo él no pensaba, hermanos, el que eliminaríamos en su totalidad el pecado en nosotros. ¿O cree que se ha eliminado en total el pecado en nuestra vida? Y él no estaba pensando en eso, hermanos. Es cierto, esa es ¿qué? La meta. Esa es la meta. Por eso en primera de Pedro, hermanos, dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Aquí, hermanos, San Pablo lo dice en otro texto, lo dice claro, hermanos. No es ser santo en nada más en una área, lo que vemos aquí en Pedro, sino en ¿qué? En toda, hermanos, la manera de vivir. Pero también dice la palabra de Dios, hermanos, que dicha meta lo vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo. Cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Pero, hermanos, en esta vida no lo alcanzaremos. La perfección no lo va a conseguir usted en esta vida, de este lado de la eternidad.
Por eso, hermanos, el mismo apóstol San Pablo en 1 de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y decíamos esto la vez pasada. ¿Será digno de imitar al apóstol, hermanos, San Pablo? ¿Usted qué dice? ¿No? Sí, dice él mismo: sed imitadores de mí. Porque él era ¿de quién? De Cristo. Él estaba diciendo que su modelo, hermanos, es Cristo. Pero él mismo en Filipenses 3 veíamos que hermanos dice: no que yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fue también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, y dice: yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Él solo tenía una meta. ¿Se da cuenta? Ya lo había alcanzado todo, hermanos. Que dijera: pues yo soy perfecto, soy el apóstol San Pablo. Pueden imitarme a mí, que yo soy perfecto, y lo es. No, por eso es que no es que lo haya alcanzado. Él seguía prosiguiendo al blanco, hermanos, y esto lo dijo después de 30 años de su conversión. ¿Y ya lo había alcanzado después de todo de 30 años, hermano? No, hermano. El mismo hombre que escribió imítenme, ahora él dice: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Él seguía corriendo la meta. Entonces, el mortificar el pecado, hermanos, el mortificar el pecado no es que usted sea perfecto aquí en la tierra. Esa es la meta. El mortificar el pecado, hermanos, lo verifica cuando estamos trabajando en nuestras áreas, en esas áreas, hermanos, débiles, en esas áreas problemáticas. Mortificar el pecado, hermanos, también no significa tener victorias momentáneas sobre ciertos pecados. Hay ciertos momentos en la vida, hermanos, cuando se tiene triunfo en algún pecado y la persona se siente satisfecha y piensa que ya nunca caerá en ese pecado. ¿Y ya nunca caerá, hermanos? Y eso no es mortificar en sí totalmente el pecado. ¿Qué significa mortificar el pecado? Cuando el apóstol, hermano, San Pablo nos dice el hacer morir las obras de la carne, nos habla de 3 cosas. Nos habla de 3 cosas de la cual nosotros tenemos que hacer con ese pecado, hermano, remanente. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Debilitar, hermanos, tratar de debilitarlo cada vez más, de modo, hermanos, que eso vaya perdiendo esa fuerza que posee en nosotros. Veíamos la vez pasada, hermanos, que el pecado, ¿dónde mora? Él mora en nosotros. Que el pecado está activo en nosotros. Y que el pecado tiene una meta. Y usted también puede ver, la meta del pecado no es llevarlo a cosas buenas, ¿o sí? La meta del pecado es llevarlo a cometer lo peor. ¿Qué tenemos que hacer eso? Es tratar de debilitar, hermanos. Cada vez más y cada vez más y cada vez más, para que eso vaya perdiendo fuerza que posee en nosotros. Por eso en Romanos 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos de disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo. Y nos dice, hermano, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. ¿Se da cuenta? Y no hagáis caso de la carne en sus deseos. San Pablo presenta, hermanos, al pecado como alguien pidiendo ser satisfecho. Por eso, hermanos, por eso es que San Pablo dice: no hagáis caso de la carne en sus deseos. No hagas caso. La carne, el pecado, pide que sus deseos sean cumplidos, hermanos. El pecado, de verdad, tomemos en cuenta, es persistente. Ahí está, persiste y persiste. Puedes llegar, hermanos, y dice: mira, todos lo hacen,
Todos lo hacen. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no lo haces? El pastor está mal. ¿Por qué te exige tanto? El pastor es muy exigente. No debe de ser así. Hermanos, busca ser satisfecha. El pecado es ese rey que ha sido destronado, hermanos. Pero ahí está. Ahí está. Y nos dice, hermanos, Romanos 6:12. Voy a dar lectura para ustedes, pero en Romanos 6:12 dice, no reine. ¿Se da cuenta, hermanos, a dónde quiere llegar ese pecado? Cuando la palabra de Dios dice ahí, hermanos, no reine, usted mismo se da cuenta, ¿a dónde quiere llegar el pecado? ¿A qué? A reinar. Ya fue destrozado, hermanos, ya fue destronado, fue quitado, pero él busca regresar a reinar. Dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si usted lo quiere ver así, hermanos, el pecado exige ser saciado como un niño, podríamos decir como un niño berrinchudo, que busca que se le cumplan sus deseos, hermano. Gritará, que usted le haga caso. Por eso, hermanos, mortificar el pecado es esto, tratar de debilitarlo cada vez más y más, de modo que vaya perdiendo fuerza que posee en nosotros. ¿Cómo? Podría yo decirle, este punto lo vamos a ver también después. ¿Cómo? Pues, hermanos, para algo así como más práctico, pues matándolo de hambre. Pero eso vamos a contemplarlo después. Si nosotros, hermanos, no debilitamos el pecado, si usted no debilita el pecado y lo deja, cuando quiera acabar con él, hermanos, será mucho más difícil. Y usted lo puede ver. Cuando alguien está en pecado, hermanos, y lo deja tantito, después puede salir de ahí. Y uno dice, ¿por qué no puede? No mortificó el pecado. Y empezó a adquirir fuerza y empezó a querer otra vez a tomar el lugar que tenía. El mortificar el pecado, hermanos, se trata de una lucha continua. Por eso les decía, ¿usted no lucha, hermanos, contra el pecado? ¿No lo lucha? ¿No le llegan pensamientos a veces en su mente? ¿No lucha? Mortificar el pecado entonces se trata, hermanos, de una lucha. ¿Cada cuándo? Continua, incluso ahorita mismo con usted, contra el pecado. ¿Cómo? Debemos recordar, hermanos, esto, que el pecado aún mora en nosotros y es que, hermanos, muchos no conocen al enemigo que está ahí, no lo conocen. Y hermanos, por eso nos dice San Pablo en 2 de Corintios 2:11, porque no seamos engañados de Satanás, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. El pecado, hermanos, tiene una meta. Y ya lo veíamos, el pecado tiene una meta, llevarnos a lo peor, pero para llevarnos a lo peor, hermanos, para llevarnos a esa meta, hay una estrategia. También tiene estrategia. Es por eso que todo creyente, hermanos, que quiere mortificar el pecado, debe conocer esas estrategias. Debe de conocer esos argumentos, los momentos, las causas. Debe de conocerlo, hermanos. Hay un artículo, hermanos, que es interesante y que lo dijo Spurgeon, hablando acerca del engaño, hermanos, del pecado. Y que el pecado, hermanos, es engañoso de muchas maneras. Primero, el pecado es engañoso en la manera de llegar a nosotros. El pecado es engañoso de la manera de llegar a nosotros. Hace preguntas sutiles, hermanos, como: ¿ha dicho el Señor esto? ¿Dios lo prohíbe eso en su palabra? No sabía que eso era malo. En segundo, el pecado puede llegar, hermanos, por repugnancia
de otro pecado. ¿Cómo puedo decir esto, hermanos? Aquel que ha malgastado, digamos, mucho, huye de ese pecado. Una persona que ha malgastado mucho y huye de ese pecado, pero después se vuelve avaro. Uno llegó después de otro, hermano. El pecado, hermano, es engañoso hasta en los nombres. De verdad. Hasta en los nombres que usa para presentarse. La codicia ha de ser ¿qué? Económico. No soy codicioso, yo soy económico, soy ahorrativo. El orgullo, no soy orgulloso, es el respeto propio. El pecado engaña, hermanos, por los argumentos que usa. Eso no importa. Mi situación es diferente. Hermanos, si el pecado tiene argumentos antes de seducir, así también lo tendrá después, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque después de que el hombre cae en eso, dice, pues soy humano, soy una víctima, no puedo evitarlo. Es más, hasta pude hacer algo peor, pero me detuve. Hasta se jacta en eso. El pecado, hermanos, promete mucho, pero cumple poco. El pecado le presenta a usted libertad, pero en realidad, hermanos, da esclavitud. ¿Qué pasa, hermanos? El pecado antes de cometerlos te dice, no es nada, no pasa nada, no, tranquilo, ¿qué puede hacer? Después de cometerlo te dice, no tiene remedio, estás acabado. Es por eso que uno debe de conocer, hermanos, sus estrategias. Ahora, hermanos, en la palabra de Dios se nos enseña que debemos de usar todas las armas que Dios ha dispuesto para contra ese enemigo, hermanos. Y usted lo ha leído, que está en Efesios 6. Y Efesios 6:3 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme, habiendo acabado todo. Entonces, mortificar el pecado, hermanos, se trata de debilitarlo. El mortificar el pecado es estar, hermanos, en una lucha contra él hasta la muerte. No se va a acabar, hermanos, aquí viviendo hasta la muerte. Luchar contra el pecado, hermanos, debe de ver lo que no es fácil. No es fácil. Por eso es que decía, hermanos, que solo los creyentes pueden hacerlo. ¿En dependencia de quién? Del Espíritu Santo. Usted puede luchar contra el pecado, pero en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, usted que es creyente, medite en esto. ¿Usted realmente está usando estos medios que hemos visto para mortificar el pecado? ¿Sí los está usando? Asistir fielmente a los cultos, poner toda atención a la palabra expuesta y ponerla en práctica, estar realmente en oración secreta con el Señor, se somete a la disciplina de Dios, está huyendo del pecado, está velando. Si es así, hermanos, usted está mortificando el pecado para santificarse y agradarle a ese Dios que es santo, santo, santo. Pero si usted está sin Cristo y vive a la luz de sus deseos pecaminosos, de sus ambiciones, hermanos, amigos, déjame decirte lo que San Pablo escribe en Romanos: porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Y pon atención, al decir morir, se está refiriendo a un total y absoluta y eterna separación de Dios. Eso significa morir. El vivir conforme a la carne te va a llevar derechito al infierno. Porque las personas que viven conforme a la carne son hijos de ira. Date cuenta, la ira de Dios está sobre ti todo el día.
Y cuando llegues a morir, no piense que ha terminado todo, porque abrirá sus ojos delante del tribunal de Dios y la sentencia de Cristo será: apartaos de mí, malditos. Y eso no lo estoy diciendo yo, hermanos, que el hermano Luis, no, la palabra de Dios así lo dice. Si es que usted hoy no viene en arrepentimiento y fe, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. No es para el pueblo de Dios, no. Por eso me estoy dirigiendo a usted que vive conforme a los deseos de su carne. Pero el apóstol San Pablo dice: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué no viene a Él en esta noche? No podrás hacer morir las obras de la carne. Usted solo no lo va a poder hacer. Necesita el poder del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo viene a su vida no para hacerlo sentir cosas extrañas. No. El Espíritu Santo viene, dice en San Juan, que cuando Él viniera, cuando el Espíritu Santo viene, va a redarguir. ¿De qué? De pecado. Va a redarguir de justicia y de juicio. No a sentir cosas extrañas. Si usted no ha sido convencido, y ponga atención en esto, hermano, si usted no ha sido convencido que merece el infierno, usted no ha recibido el Espíritu Santo. No lo ha recibido. Si usted no ha sido salvo, no podrá mortificar el pecado, porque el Espíritu de Dios no mora en usted. No mora en usted. ¿Por qué no viene a Cristo, que es la única esperanza? En Él está la salvación. ¿Por qué tiene que irse sin Cristo? ¿Por qué tendría que irse sin Cristo? De todas formas, usted podrá decir: ya, yo me voy, no me interesa. Bueno, si alguien decide hacerlo así, algún día escuchará de todas formas esto: apartaos de mí, apartaos de mí. Lo va a escuchar, pero por eso hoy el Señor habla a través de su palabra: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Hermanos, y viviremos con Cristo por la eternidad. Eso es una realidad. Pues estemos de pie, pidámosles al Señor que Él sea con nosotros y que usted pueda realmente atender a su palabra. Y de verdad, no se vaya sin Cristo, no se vaya sin Él. Reconózcase mejor delante de nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti para darte gracias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. En muchos, Señor, viene a redarguirnos, Padre. Y si nos redarguye, Señor, no es, Padre, de nosotros, es tu Espíritu Santo que está obrando, Padre. Porque tu Espíritu Santo mora en todo corazón que te ha aceptado a ti, que ha aceptado la obra de redención. Señor, has puesto tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, de los cuales, Señor, han venido en arrepentimiento y fe delante de ti. No estamos solos. No nos mandas a mortificar el pecado, a acabar el pecado, Señor, con nuestras propias fuerzas, porque no podríamos, Padre, y no podemos. Pero tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestra vida, porque dice tu palabra que somos templos del Espíritu Santo, Señor, es el que nos ayudará, Padre. Señor, nosotros hemos visto nuestra condición, Padre eterno, que lo que somos dignos, Padre, de lo que somos dignos, Señor, es el infierno. Y aunque no guste escuchar, pero eso es lo que merecemos, Padre. Pero por gracia y por misericordia, Señor, tú nos has alcanzado y tu Espíritu Santo está en nuestra vida y ha hecho ver nuestra condición, y te pedimos perdón y misericordia.
Ayúdanos, el pecado, Señor, Padre, busca ocupar ese trono, busca nuevamente tomar, Padre, ese reinado, Señor. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, Señor, que podamos abrir nuestros ojos y podamos ver todas estas cosas, Padre, que quieran buscar desviarnos de ti, Señor. No amarte, no honrarte, Señor eterno. Ayúdanos. Hoy hemos pecado, hoy hemos fallado, hoy hemos errado, eterno Dios. Y si alguno dice que no ha pecado, mentiroso te hace a ti. Y tú no eres mentiroso, Padre. Tú eres un Dios de verdad. Por eso estamos delante de ti, Señor. Si alguien está sin ti, Señor, Padre, ten misericordia en esta noche. No puede irse así, no tiene por qué irse así, Señor. Tú le estás hablando a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, abra sus ojos y pueda ver su condición, Señor, y correr, buscar auxilio delante de tu presencia, Padre eterno. Está en tus manos, Padre, Señor, porque un día, Padre, tú, Señor, dirás estas palabras, Señor, y son fuertes. Apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo. Señor, no para tu pueblo, Padre. No, Señor, pero tampoco queremos, Señor, que si alguien está sin Cristo, escuche esto algún día. No, Padre, ten piedad, Señor, ten misericordia. Y que hoy pueda venir delante de ti, Señor, y que más si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, dice tu palabra. Y tú das vida, Padre, da vida en esta hora a aquel que no lo tuviese. Da vida, imparte vida, Padre. Señor, te damos gracias por todo, Padre Santo, sabiendo que tú estás obrando, Señor, y sabiendo, Padre, que en ti confiamos y que tú has de obrar en la vida de cada uno. Señor, vamos a salir, los que han de salir, los que han de quedar, Señor, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de venir el grupo femenil. Pasa, tiene ensayo el grupo femenil con la ayuda del Señor. Ya nuestra hermana Areli está aquí. Nuestra hermana también va a estar con el botecito Pro Ayuda en la parte de afuera, con la ayuda del Señor, quien quiera apoyar. Y el grupo femenil también pasa para ensayar su canto, hermanos. Recuerden que tenemos todos los grupos participaciones y pues hacerlo lo mejor posible porque es para nuestro Dios. Pues pueden pasar con la ayuda del Señor. Dios les bendiga y Dios sea con cada uno de ustedes.